Esta es la tercera parte de nuestra enseñanza titulada Un testimonio en dos cartas, y les sugiero a que escuchen la primera y segunda parte para que puedan entender el contexto de lo que se va a hablar hoy, y los invito a que tengan lápiz y papel para que tomen notas de los pasajes que vamos a estar citando hoy, y así les sea de grande bendición esta pequeña enseñanza. En Efesios capítulo 2, verso 16, tenemos el tema de la reconciliación. Esta reconciliación está relacionada con el gran cambio que sucedió al inicio, o sea, cuando empezó la iglesia del misterio. ¿Y cuándo es que empezó la iglesia del misterio? Ese es un tópico que vamos a estar examinando en otra ocasión con más detalles. Por ahora les puedo decir que la iglesia del un solo cuerpo no empezó ni en el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, ni tampoco empezó a la mitad del libro de los Hechos. Pero continuando con la enseñanza de hoy, esta reconciliación está limitada a la iglesia. Porque noten cómo dice aquí en Efesios capítulo 2, verso 16, cuando dice en un solo cuerpo. Ahora, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol continúa hablando del misterio y todo lo que contiene, y es una expansión de lo que dice en Efesios capítulo 2. Y en Colosenses capítulo 1, verso 13, el gran cambio que sucedió y la reconciliación de todas las cosas están conectadas con el traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Este reino que menciona aquí es la sombra de algo que va a suceder en el futuro, o como nos dice en Efesios capítulo 1, verso 10, cuando el Cristo será la cabeza, el principal, el preeminente sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y por esa razón, Efesios capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra que hemos sido aceptos en el amado y que tenemos redención por su sangre y que ha reconciliado a ambos pueblos, o sea, a Israel y a los gentiles, en un solo cuerpo. Todo esto se repite y se amplifica en la carta a los Colosenses, cuando menciona el traslado de reino, como ya vimos. Enseguida veamos qué dice el apóstol acerca del misterio en Efesios capítulo 3. El apóstol habla o se refiere a este tiempo presente en que vivimos como un misterio y declara que solamente a él le fue revelado este misterio, esta verdad, esta realidad o esta declaración la expande en Colosenses capítulo 1 y en los dos pasajes noten que usa las palabras del cual yo fui hecho ministro. En Efesios capítulo 3, él usa esta expresión en conexión con el Evangelio, o sea, con la buena noticia acerca de la triple asociación del un solo cuerpo en el verso 6. Y en Colosenses capítulo 1, la misma expresión la vuelve a usar en conexión con el Evangelio y el ministerio de la iglesia, que es su cuerpo. Eso es en Colosenses capítulo 1, versos 23 al 25. Algo más que tenemos que notar es que en las dos cartas el apóstol definitivamente declara que él recibió este evangelio y esta revelación en acuerdo con una administración. Y en los dos casos, esa administración es, como dice el apóstol Pablo, por ustedes los gentiles, o sea, los gentiles creyentes. Algo más que podemos decir es que en Colosenses capítulo 1, verso 25, el apóstol nos dice el lugar que ocupa este misterio en los planes y propósitos de Dios. Noten cómo dice, del cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para cumplir, noten esto, para cumplir la palabra de Dios, para cumplir, o más bien para completar la palabra de Dios. O sea, esta revelación es el punto culminante, es el punto más alto. Esto completa la palabra de Dios. En otras palabras, sin la revelación de este misterio, la palabra de Dios
no estaría completa, porque eso es exactamente lo que significa esta palabra. Y siempre menciona junto que este misterio, este secreto que estaba escondido, ahora, en este tiempo presente, es dado a conocer. Noten como dice en Colosenses capítulo 1, versos 26 al 27. Dice, el misterio que permaneció escondido por edades y por generaciones. Pero, escuchen esto, pero en el tiempo presente ha sido revelado a sus santificados, a quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo entre ustedes, la esperanza de nuestra gloria. Enseguida veamos qué nos enseña acerca del morir, ser sepultados y ser levantados junto con el Cristo. En Colosenses capítulo 2 y 3 tenemos la doctrina y el resultado, escuchen esto, del creyente en unión con el Cristo en cuanto a su muerte, sepulcro y resurrección. De este tema el apóstol menciona algo en Efesios capítulo 2, pero en Colosenses lo expande cuando comienza diciendo en el capítulo 2, versos 8 al 10 de la siguiente manera. Tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo, y no conforme al Cristo. Permítanme decirles que las cosas elementales del mundo significa las ordenanzas religiosas. En otras palabras, no sean engañados por las ordenanzas religiosas de los hombres, y no según el Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él. O sea, nosotros, los miembros del cuerpo del Cristo, estamos completos en él, en el Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Notaron eso? Nosotros estamos completos en el Cristo y no necesitamos ninguna ordenanza religiosa. Él es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza de los principados y potestades. Esto nos muestra el lado espiritual de la iglesia. Escuchen esto, la iglesia del un solo cuerpo es una iglesia espiritual, y la verdadera circuncisión y el verdadero bautismo y el verdadero día de reposo se encuentran en el cuerpo del Cristo. Afuera del cuerpo todo es sombras de cosas que han de venir. Escuchen esto con atención. A los miembros del un solo cuerpo no se les obliga a observar ninguna ordenanza cual sea, ni las que fueron impuestas por Dios en el Antiguo Testamento, como nos dice en Colosenses capítulo 2, versos 11, 12 y 16. Y mucho menos las ordenanzas impuestas por los hombres, como nos dice en Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Los miembros del cuerpo del Cristo ya fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y si la circuncisión fue hecha sin manos, también el bautismo es hecho sin manos, porque es un bautismo espiritual. Noten como dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 16. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verso 20. Pues si han muerto con el Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, o si han muerto con el Cristo en cuanto a las ordenanzas religiosas. ¿Por qué? Como que si vivieran en el mundo, se someten a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. A todas estas cosas, el creyente, el miembro del cuerpo del Cristo, ha muerto y está sepultado con el Cristo.
Enseguida hablemos de Israel y el nuevo pacto. Pero la pregunta es, ¿será el pacto nuevo parte del misterio que estaba escondido desde las edades y generaciones? El profeta Jeremías nos da la respuesta. Veamos lo que dijo en el capítulo 30, verso 24. Dice, al final de los días lo comprenderán. Capítulo 31, verso 1. En aquel tiempo, declara Yahvé, yo seré Dios para todas las familias, ¿de quién? De Israel, y ellos serán mi pueblo. Verso 4, otra vez te edificaré y serás reedificada, oh Virgen de Israel. Verso 7, proclamen, celebren y digan, salva, oh Yahvé, a tu pueblo, el remanente de Israel. Verso 8, he aquí, yo los traeré del país del norte y los recogeré desde los extremos de la tierra. Verso 9, porque he sido por padre para Israel, y mi primogénito es Efraín. Verso 10, escuchen esto, el que dispersó a Israel lo recogerá. Verso 11, pues Yahvé ha librado a su siervo Jacob. Verso 31, he aquí, vienen días, declara Yahvé, cuando haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Verso 33. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versos 35 y 36. Así dice Yahvé, quien da el sol para luz de día y el orden fijado a la luna y las estrellas para luz de la noche, quien reprende al mar y calma sus olas, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes que acabo de mencionar en el verso 35, si se apartan estas leyes del verso 35 de delante de mí, declara Yahvé, también la descendencia de Israel cesará. Después de haber leído todos estos pasajes, nadie puede decir que esto se refiere a la iglesia del un solo cuerpo, o a cualquier iglesia moderna en este caso. Las escrituras no mencionan ningún pacto que pertenezca a la iglesia del un solo cuerpo. Enseguida hagamos una comparación breve de la esperanza, escuchen esto, de la esperanza del regreso del Cristo que existía en esos días antes de la revelación del misterio. Los creyentes en el Cristo que vivían durante el tiempo cuando la nación de Israel todavía tenía la oportunidad de arrepentirse y reconocer a Yeshua Jesús como el Mesías, el Rey de Israel. Ellos, los creyentes de ese tiempo, tenían la esperanza de que el Cristo iba a regresar durante la vida de ellos. Ahora escuchen esto con atención. La venida del Cristo que ellos esperaban en el idioma griego se pronuncia, como ven aquí en sus pantallas, parousia, que significa la presencia personal del Cristo aquí en la tierra. Ahora noten esto, en Mateo capítulo 24 se nos explica muy claramente que esta parousia, o sea, esta venida del Señor, está muy relacionada con las señales del fin del siglo. Y sucederá, escuchen esto, la venida del Señor, el regreso del Cristo personalmente a la tierra, sucederá inmediatamente después de la gran tribulación, como se nos dice en Mateo capítulo 24, versos 27 al 30. Ahora, escuchen esto también, esa misma venida del Señor es lo que estaban esperando en la carta a los tesalonicenses, y es también lo que el apóstol Pablo estaba esperando antes de que él recibiera la revelación del misterio presente. Y en el último capítulo del libro de los Hechos, el apóstol Pablo resume la venida del Señor con la esperanza de Israel. Ahora escuchen esto, la esperanza de Israel es una cosa y la esperanza de la iglesia del misterio es otra. Noten con cuidado cómo el apóstol Pedro define la esperanza de Israel en Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. En este pasaje el apóstol Pedro le está hablando a la nación de Israel en la ciudad
de Jerusalén y les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio se refiere a los tiempos de la restauración del reino de Israel. Y Él les envíe a Jesús el Cristo, que les fue antes anunciado. En otras palabras, para que el Cristo regresara con el reino en esos tiempos. Verso 21. Al Cristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Como ven, ¿a quién estaba hablando el apóstol Pedro? A nadie más que a los de Israel. No le estaba hablando a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Le estaba hablando a la nación de Israel. Aquí dice muy claro en los versos 12 y 13. Entonces, el regreso del Cristo está relacionado con la esperanza de Israel. Y como pueden ver aquí existe una condición para la venida del Cristo. Hay una condición para que regrese el Cristo. Noten otra vez lo que se les dijo a Israel. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Para qué? ¿Para qué? 2 veces. Verso 20. Para que envíe a Jesús el Cristo. Ahora escuchen esto con atención. El apóstol Pablo tenía esta misma esperanza cuando escribió Primera de Corintios y mantenía esa esperanza cuando llegó como prisionero a la ciudad de Roma. Pero esa esperanza se detuvo, esa esperanza fue suspendida, o más bien fue puesta en pausa. ¿Cuándo? Cuando la nación de Israel tropezó y fue puesta a un lado temporalmente. Y recuerden lo que sucedió en el año AD 70. Ahora, la revelación que tenemos en las cartas de la prisión es algo completamente nuevo. Ahí, la esperanza de la iglesia del un solo cuerpo. No se trata de la venida del Señor a la tierra, ni tampoco en las nubes en el aire. No, más bien, nuestra esperanza se trata de nuestra manifestación con Él en gloria. Manifestación significa aparecer. Ahora, esta manifestación de nosotros sucederá en el momento cuando el mismo Cristo se manifieste en gloria. En gloria significa en los lugares celestiales, en donde se encuentra con Dios el Padre. Y tal parece que esta manifestación en gloria será el primer evento de una serie de eventos que sucederán y que terminarán con su venida personal a la tierra. Esto nos lleva de regreso a Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4. Noten cómo dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Y cuando el Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados también con Él en gloria. El verso 4, esto es lo que esperamos. Esta es la esperanza de los miembros del un solo cuerpo. Y en la carta a Tito, en el capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. La esperanza de Israel, según Hechos capítulo 3, está conectada con un propósito de Dios muy bien conocido. En otras palabras, la esperanza de Israel nunca fue un secreto. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Pero, escuchen esto, la iglesia del misterio está conectada con un propósito de Dios que estaba escondido desde las edades y nunca, escuchen esto nunca se dio a conocer hasta que la nación de Israel fuera puesto a un lado temporalmente. Y en el caso de bautismos, Efesios capítulo 4 nos enseña muy claramente que en vez de 2 bautismos,
como se practicaba durante el libro de los Hechos. Ahora solo hay un bautismo. Y en Colosenses capítulo 2 y capítulo 3 se nos dice muy claramente que las ordenanzas y las observancias no son más que sombras y no tienen nada que ver con la administración del un solo cuerpo. Según la revelación de la plenitud del Cristo, iba incrementando las sombras, las representaciones externales, como los días de reposos, los sábados, los días de fiestas solemnes, los ayunos y todas las sombras iban disminuyendo. Todos los creyentes que hemos podido comprender que en el Cristo estamos perfectos, o sea, estamos completos. No necesitamos ninguna de esas sombras. El Cristo y su palabra es más que suficiente. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.